se ha destacado, que es Dubái. Ah, sí, pues sí ponen puros Lambo, ¿no? Creo. No, hay de todo, hay Lamborghinis, hay Mercedes, hay Ferraris, hay BMWs, hay supercoches, creo que hasta un Koenigsegg o algo así. Tienen coches de todo tipo. Oye, pues la policía tiene mucha lana. Hay una explicación muy sencilla para eso. Ellos no compraron ni un solo de sus coches. ¿No? Ni uno solo. He vuelto, chicos, bienvenidos a Tixus Autos. Hola amigos, Sergio Oliveira. Eduardo Vargas. ¿Cómo está Lalo? Maestro, pues un programa más. Estábamos ahí leyendo algunas sugerencias de nuestros amigos, de nuestros followers. Gracias por mandarnos sus sugerencias. Sí, preguntas. sigan mandándolas. Miren, lo que pasa es que no contestamos muchas, primero porque el máster pues está muy ocupado y las cosas técnicas, bueno, pues ya las vamos diciendo en los programas y en su Twitter. Por cierto, máster, si les dices tu Twitter. Sergio Oliveira M. Entonces, como verán, hay muchas preguntas, muchas se quedan y eso, pero las tratamos de dar salida. Bueno, una de esas preguntas nos dijeron que qué autos son los que están usando la mayoría de las policías del mundo y por qué los escogen o en base a qué. A mí se me hizo, digo, no una, wow, ¿por qué será? No sé si sea en base a presupuesto o algo. Se me hizo interesante, máster. Ya lo contestaste. ¿Presupuesto? Es No. así de simple. Pero en Estados Unidos, que son los que más conocemos, ya sabes, que sacan ahí esos videos de persecuciones y de patrullas, ¿no hay algún requisito, alguna cosa especial que tengan las patrullas? Pero sigue siendo presupuesto. Sí, entonces todos... El presupuesto sigue siendo la mayor fuente. Hasta en Alemania, el presupuesto es lo que manda. Miren, ¿qué es lo que tiene que ser en teoría un coche de policía? Rápido, estable, seguro. Entonces, en Estados Unidos, sobre todo, son los reyes del marketing en Estados Unidos, tú lo sabes. Entonces, el Police Package de Grand Marquis o Crown Victoria, etcétera, es conocido de toda la vida. ¿Qué era eso? O sea, Vicente Fernández, el coche o Alejandro, yo creo que era Alejandro, uno de los coches guaruras era un Police Package. En fin, había algunas versiones aquí en México así también. Y ese coche pues sí tiene un poquito más de potencia, tiene amortiguadores más rígidos, etcétera, modificaciones interiores, alguna separación entre el asiento trasero y el delantero para poder subir ahí a los maleantes, etcétera, y que el conductor que va de espaldas a ellos esté protegido, cosas por el estilo. Pero en general, ellos mandan una licitación, o sea, dicen a las marcas, dicen a Ford o a Chevrolet o a la marca que quieran, mire, yo voy a comprar tantos miles de coches para policía, esas son las especificaciones que necesito, y se hace con una licitación de obra aquí o en cualquier lugar. Voy a construir una calle, voy a repavimentar esta calle, tú tienes una constructora, tú me puedes mandar tu propuesta. Voy a usar esos materiales, voy a tardar tanto tiempo, voy a usar esta técnica y te va a costar tanto. Entonces, en teoría ellos deciden la mejor relación entre calidad y precio. En la práctica casi siempre termina siendo precio lo que gana. Pero lo que yo te quería preguntar en sí es, ¿son diferentes los carros de policía? Muy poquito y en pocos casos. Entonces esa es una mentira. Bueno, yo lo tenía en mi mente, ya sabes, mi mente viajadora. Que puta, un carro de policía, no, trae una maquinota y trae cosas especiales. Y... Los coches de la Policía Federal en México, ¿no? Han usado Chrysler con mucha frecuencia, Charger, etc. Tienen más potencia que los coches normales, amortiguadores más duros, es decir, son un police package parecido a los de Estados Unidos, ¿sí? Pero nosotros también de alguna manera importamos las especificaciones que exige Estados Unidos a sus coches y los sometemos aquí. Y la marca que llegue lo ofrece, perfecto. Casi siempre es Chrysler porque Chrysler es la única que tiene coches de ese tamaño para ofrecer en México. No, aquí no se vende Taurus, aquí no se vende Impala, aquí no se vende
Ford Flex, como allá, etcétera, ni se venden paquetes como la Explorer, que se vende en Estados Unidos. En algunos casos se usa Explorer como vehículo de patrulla también. Entonces, por eso Chrysler aquí domina la Policía Federal de hace muchos años, y en Estados Unidos Ford domina allá. Siempre han llegado más a un acuerdo de eso. Tú vas en Alemania y con mucha frecuencia son Opel o Mercedes, hay algunos BMWs, depende de la ciudad, etcétera. Y dirá, oye, pues tiene mucha lana que Mercedes. Sí, tiene mucha lana, obviamente tiene más lana que nosotros, pero un Mercedes o un BMW es visto como un coche de clase media, media alta, y clase media, media alta es mucho más abundante en un país como Alemania que en México. Entonces es comprensible, ellos buscan también la misma mezcla, que sea durable, que sea potente, que sea más o menos económico. Últimamente a la ecología ha entrado un poquito ahí en ese tema, etc. Pero hay 2 o 3 detalles de los que platicamos ahorita sobre ese tema cuando regresemos del corte. ¿Va? Enseguida volvemos. Hola amigos, ¿cómo están? Pues nuestros amigos de automejora.com nos acaban de mandar un gadget muy perro. ¿Se acuerdan que siempre queremos traer un carro más equipado, pero pues solo están las versiones más caras o en los autos premium? Y la verdad, si tú ya tienes tu carro, pues no vas a andar cambie y cambie, o no vas a estar gastando los miles de pesos en las versiones más altas. Bueno, pues nos mandaron este gadget. Está bastante perro. ¿Qué es esto? Bueno, es un espejo retrovisor con 2 cámaras. Incluye una cámara de reversa. Se los voy a mostrar. Miren. Este espejo retrovisor trae aquí una pantalla, la cual se conecta a una cámara de reversa, que es esta. Es muy fácil de instalar, no se requiere técnico ni nada. Tú la puedes instalar muy fácil. La pones en la parte del medallón de atrás de tu carro o simplemente la atornillas. La puedes pegar, inclusive viene con este para pegar, o la atornillas ahí en la parte de atrás. Solo se conecta al retrovisor, es muy fácil. Y trae 2 cámaras, como les decía. Aquí hay otra cámara, la frontal. Son cámaras de 1080 de resolución, Full HD, de 170 grados. Para todos los que les preocupe, que digan, ay, ¿cómo se instala? Es muy difícil, me va a estropear mi carro. No, se le ponen unas ligas. Cuando cambies de carro, ya no la quieras, rápido se remueve. Entonces, pues se me hace un gadget muy padre que le puedes poner a tu carro por muy bajo costo. Y bueno amigos, solo se los quería mostrar. Visiten a nuestros amigos de automejora.com. Se los dije, ya regresamos. Muy bien amigos, estamos de regreso aquí en Tixos y seguimos platicando de los coches de policía. Te digo que en México los coches de policía federal casi siempre han sido Chrysler, pero las policías municipales o estatales, esas entran en acuerdos con distribuidores. Yo me acuerdo mucho, hubo una época que aquí en Guadalajara hubo Cavaliers de policía. Y el Cavalier era un coche que no cumplía con ninguna de las funciones que en teoría se pide: durabilidad, economía, espacio, buen manejo, etc. El coche no tenía nada de eso, pero pues, se logró Por algún trato... Ay, perdón, mi mano. Esa mano árbitro. Ya ves que nunca pasa aquí. ¿Cuál corrupción? Aquí no hay corrupción. No, mira, no estoy diciendo que necesariamente ha sido eso, pero puede ser por precio. Un distribuidor Chevrolet se puso más vivo y no sé si supo o no el precio que pedían los otros, ofreció menos y pues, logró vender sus Cavalier. Bueno, oye, tú sabes un montón de carros, eso nos queda claro. Pero tú, ¿cómo ves, por ejemplo, la policía de Guadalajara, de Zapopan, quiero decir, utiliza camionetas? ¿Lo ves eso práctico? No, de hecho me parece bastante mal, porque con mucha frecuencia vemos, no solo en Guadalajara, en todo el país, vemos a elementos, o sea, a policías sentados en la caja, y eso es peligrosísimo. Una volcadura y se matan, un freno brusco y se matan, y eso puede pasar. Pues tiene que ir agarrados, se van a matar. Bueno, pero ¿no crees que eso es? Yo pienso que si nos están viendo los policías nos dicen, cómo se ve que no saben que hay que bajarse rápido y porque la cosa se pone muy grave. Entiendo que también hay ese tipo de cosas, pero no creo, realmente no creo que las pickups sean un vehículo adecuado para esas cosas. A menos que dijeran, no, es que no puede rápido, aunque dijera que no puede rápido, a 40 kilómetros por hora, si tiene que dar un freno, el policía se cae, se va a matar.
O sea, es un riesgo para ellos. Pues también es riesgo, se no se puede bajar rápido. Puede ser, o sea, yo sé de coches, no de policía. Entonces entiendo que puede ser eso, pero yo creo que SUVs, o vans serían más adecuadas que pickups para la policía. Ahora, hay un caso específico de policías en el mundo que en los últimos 2-3 años, sobre todo con redes sociales, se ha destacado, que es Dubái. Ah, sí, pues sí ponen puros Lambo, ¿no? Creo. No, hay de todo, hay Lamborghinis, hay Mercedes, hay Ferraris, hay BMWs, hay supercoches, creo que hasta un Koenigsegg o algo así. Tienen coches de todo tipo. Oye, pues la policía tiene mucha lana. Hay una explicación muy sencilla para eso. Ellos no compraron ni un solo de sus coches. ¿No? Ni uno solo. ¿Se los dieron las marcas? No, se lo dieron a Hacienda. ¿Cómo está eso? Son coches recuperados por Hacienda por falta de pago de impuestos, por importación ilegal, etcétera, etcétera. Entonces, en lugar de dejarlos abandonados en un depósito ahí como sucedería en... ¿Aquí, en México? No sé qué país. Ajá. Ellos crearon un mecanismo de decir, mira, vamos a poner este coche como coche de policía y eso nos va a reforzar la imagen de que Dubái es una super ciudad, una ciudad de ricos, bla, bla, y funciona. Bueno, pero puro carros. Pues claro, exótico, ¿no? pero... No meterías un carro ahí. A eso voy, o sea, ¿cómo, para pasar un tope con un Lamborghini, cómo le haces? Y es la policía, o sea, el ladrón suelta una cuerda atrás de sí, pues el Lambo ya no pudo pasar. O sea, sorry. O sea, obviamente, sí, los coches caminan por la ciudad, van policías en ellos, pero no son coches patrulla efectivos, no están diseñados para eso. De aquí a que se abre la puerta del Lamborghini y se baja el policía, los maleantes ya los mataron 53 veces y media. ¿Te imaginas aquí el Lamborghini correteando a alguien acá para la Lamborghini. barranca de Huentitán? ¿Lamborghini? Sí. Sí dije Lamborghini. No, ¿Ya? dijiste Gini. Oh, que la chingada. Bueno, luego, ya me quitaste la idea. ¿Te imaginas correteándolo aquí para la barranca de Huentitán? No, bueno. ¿O para acá para el Salto? No, hombre, hasta en Paseo Andares no podían pasar con esos topes ahí, ¿no? Entonces, ese es el, digamos, secreto de Dubái. O sea, no son coches comprados por ellos, son coches recuperados por la Secretaría de Hacienda local de problemas de ese tipo. Bueno, y entonces tampoco es para impresionarnos. ¿Cuántos caballos tendrán de más de los vehículos de serie? Yo me acuerdo de los Charger. No, ahí sí no sé. Pero no muchos, sí. No, sí le van a no, meter unas máquinas. no creo que muchos más. Sí tiene más, no creo que muchos más. Bueno, gracias, maestro. Nada. Nos vemos, amigos. Bye. Adiós. Suscríbete a nuestro canal, dale like, compártelo con tus amigos en redes sociales. Y recuerda, si quieres ver más videos, dale click aquí. Y si quieres seguirme en Instagram, búscame como EstefaniaCam1 o a Lalo en su Facebook como Eduardo Vargas.